Muy buenos días a todos en esta programación de la Iglesia Hay Esperanza con tu hora sexta. Y estamos hoy muy complacidos, como cada lunes que hemos estado presentando esta programación, de poder contar con tu presencia, de poder estar aquí en un Zoom unidos y que posteriormente nos estén viendo también algunas otras personas. Así que le damos gracias a Dios por esa acogida. Y sabemos que el Señor está complacido porque donde sus hijos se reúnen a pedir, a orar, a clamar, a suplicar y a escuchar su palabra, Él está allí presente, su Espíritu está con nosotros y nos va dando toda la revelación que el pueblo de Dios necesita. Así que te damos gracias, Padre, una vez más por esta programación, por lo que tú has permitido, Señor, y te pedimos que seas tú, que sea tu Espíritu Santo en medio nuestro para que todo lo que hagamos, como te lo hemos dedicado, sea para alabanza y gloria de tu nombre. A ti clamamos, Dios Todopoderoso, porque sabemos que toda la sabiduría viene de ti. Esa sabiduría que tú quieres extender y dice tu palabra que la das sin medida. Y que cada día nosotros podemos acudir a ti y una de las cosas que tú nos exhortas a pedir es siempre sabiduría. Así que te damos gracias por eso también, Señor, porque sabemos que tú eres ese Dios que quiere otorgar a sus hijos todo de lo que tú tienes. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Y bueno, en este día vamos a estar hablando de un tema que es un tema muy, muy importante que nosotros entendamos, porque si hemos estado hablando de los principios del reino, hay un principio que es el de la paternidad. Este principio nosotros tenemos que tenerlo muy, muy fijo, grabado dentro de nosotros, porque tenemos a un Padre. Y cuando nosotros escuchamos una alabanza como esta que ha tocado en los últimos años muchísimo, y uno dice, yo solo sé que yo soy tu hija y tú eres mi padre y mi padre me ama. Nosotros no podemos entender la grandeza de Dios. Tampoco podemos entender muchas veces cómo vino ese amor que la palabra es capaz de decirnos de tal manera, a tal profundidad, de esa forma tan profunda, el Señor amó al mundo. Y cuando Jesús vino a esta tierra, se vino justamente esa revelación de la paternidad. No es que en el Antiguo Testamento no se hablara de un padre, se hablaba de un Dios. Se hablaba de ese Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios al cual le dieron la espalda, el Dios el cual perdonaba todos los pecados cuando cada uno se arrepentía, ese Dios grande y poderoso. Si había una relación, ¿verdad?, de padre e hijos, pero esta cercanía, esta intimidad del Padre, que cuando Jesús le podía decir, Padre, yo te doy gracias porque yo sé que tú siempre me oyes. Cuando Jesús, los discípulos le pidieron que le enseñara a orar, entonces Él como que nos otorga a nosotros también ese privilegio y Él dice, ustedes oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Y qué cosa tan hermosa que nosotros podamos llamar al sublime, al todopoderoso, aquel que está en los cielos, aquel que está presente también por medio de su Espíritu Santo, de una forma tan inexplicable, está con nosotros y en medio nuestro y en nosotros. A ese Dios nosotros podemos llamarlo Padre, porque Jesús nos los entregó. Su Padre, ese Abba Padre, al cual nosotros hoy podemos llegarnos y decirle, Abba Padre,
Qué hermoso es ese nombre, poder escuchar esa intimidad tan profunda y poder entonces nosotros saber que tenemos a un Padre y que, como dije, no sabemos por qué nos ama tanto. Él es nuestro creador. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Y dice la palabra que Él nos amó primero. Así que hoy vamos a verlo como ese Padre que primeramente nos hace ver a nosotros que en esta tierra, que como nosotros podemos apreciar, no hay familia perfecta. No hay familia perfecta porque esa identidad de padre para hijo no la tenemos clara. Y en este día vamos a estar hablando justamente de eso y saber que Dios nos dejó primeramente a padres terrenales. También nos dejó a padres espirituales y Él mismo se mostró a nosotros como ese Padre celestial. Y hoy vamos a estar viendo esas facetas, las cuales Dios puso para que nosotros nos fuéramos de una forma paulatina, acercando a Él hasta que lo pudiéramos conocer como nuestro Padre celestial, el dador de todo. Ese Padre celestial que no escatima ningún esfuerzo para poder darnos a nosotros lo que nosotros necesitamos. Dice la palabra que hasta ahora nosotros no hemos pedido nada, porque si nosotros nos acercamos al Señor de la manera que Él quiere, viéndolo como el Padre que todo lo puede, lograremos todas las cosas. Así que en el día de hoy vamos a tener a José Contreras, a Marisela Pinzón y a Danixa Vargas hablándonos así en ese orden de esa paternidad, primero terrenal, luego la espiritual y luego la celestial. Así que vamos, José, explícanos un poco acerca de esa relación que Dios quiere tener, que nosotros, para que copiemos su patrón, podamos tener primeramente con el Padre que nos entregó aquí en la tierra. Gracias, José. Buenos días, gracias, pastora. Dios les bendiga a todos los que están conectados y escuchan. A ti, Señor, te entrego este tiempo. Que seas tú hablándonos, Padre, que sea para tu gloria, en el nombre de Jesús. Para ciertamente hablar de paternidad terrenal, la palabra nos habla muchísimo, ¿verdad? Sobre este importantísimo tema. Y yo quiero empezar con una pequeña porción de un testimonio propio que el Señor me permitió vivir y creo que es oportuno para este día. Después del nacimiento de mi primera hija, ustedes saben, tengo 3 hijos, 2 jóvenes adultos y un pequeño. Ciertamente, después del nacimiento de la primera hija, tuvimos diferencias en nuestro matrimonio. Ustedes saben que el maligno ataca, nos llena de mentiras. Luego, entonces, llega el segundo hijo, que era el primer varón, y los problemas continuaron en mi matrimonio. Entonces, debo explicar que cuando hablo de que el maligno nos ataca es porque, como está escrito, por desconocimiento de la palabra del Señor, somos destruidos. Y por estar alejados del Señor, que no lo conocemos, ni caminamos por su camino, le permitimos al maligno que nos afecte en nuestra mente, en nuestro corazón, y le creemos todas sus mentiras. Mientras que mi esposa estuvo encinta de mi segundo hijo, el primer varón, en ese periodo no fui el más cariñoso, no fui el más amable, no fui el más presente. ¿Y qué ocurrió? Que al nacer nuestro hijo, paulatinamente comencé a tratarlos, comencé a sentir rechazo. Ciertamente no entendía. Por más que me esforcé, y aquí entre paréntesis digo, en mi propia sabiduría, la terrenal, cometí errores uno tras otro. Y uno de esos que cometí fue que al ver que mi esposa se volcaba con todo su amor hacia mi hijo, cuando yo tenía molestias con ella, veía con molestia a mi propio hijo. Y fui duro con él y muchas veces lo corregí.
pero lo corregí lleno de ira en momentos en que yo estaba cargado en ira. Hasta que tuve, para la gloria de Dios, mi encuentro con el Señor Jesús, donde le entregué mi vida, le entregué mi matrimonio, le entregué a mis hijos, y todo empezó a cambiar cuando comencé a vivir, entonces, no con la sabiduría terrenal, sino con la sabiduría de Dios, la que viene de lo alto, y bajo la dirección del Espíritu Santo. Comencé un nuevo caminar con mi hijo. Ya no ofendo, no critico. Sí lo corrijo, sí, pero lo hago con amor. Hoy le demuestro paciencia y amabilidad. Me preocupo por sus cosas, me esfuerzo por ver todas sus virtudes. Oro cada día por él y derramo lágrimas delante del Señor por él. Trato de mostrarle mi amor es cada instante. Para la gloria de mi Señor, la relación con mi hijo fue sanada. Le pedí perdón múltiples veces y Cristo sanó las heridas de nuestro pasado. Hoy nuestra relación está fundamentada en el amor, respeto, madurez, comprensión y obediencia. El Señor me entrenó en estas cosas porque su plan divino, Él me iba a bendecir cuando se da la restauración de mi matrimonio con un tercer hijo, otro varón. Ya mis hijos, ya siendo adolescentes, nos llegó el tercero. Con lo aprendido, no volví a cometer los errores de antes. Y todo lo que aprendí lo puse en práctica en la crianza de mi segundo varón. ¿Y cuáles fueron los resultados luego de recibir al Señor y de realmente demostrar una paternidad con el segundo varón? Hoy a sus 7 años le dice a todos, y en la escuelita y en todas partes, que su papá es su mejor amigo. Tremendo. Quiere estar conmigo en todo momento, quiere estar siempre conmigo y puedo notar, verlo, cómo está pendiente de mí, de cada cosa, cómo lo hago para él luego imitarme. Porque el Señor vive en mí hoy día. He aprendido a ser paciente, amable. Al pequeño lo corrijo, pero igual con amor. Cada instante le digo, te quiero. Ya no soy el estricto que fui antes. He aprendido a amar y amar de verdad y a disfrutar cada día junto con mi familia. Oro con el pequeño y también con los grandes. Inclusive me sorprende, días atrás el pequeño me dice que tenía que hacer una oración de Jesús y dice, ya sé cuál es la oración. Jesús derrotó al maligno. Yo digo, wow. Pero luego dice, pero quiero hacer otra. Jesús es el Hijo de Dios. Qué tremendo escuchar eso, ¿no? Qué tremendo para mí. El Señor me enseñó que la paternidad que yo debo dar es la que Él me ha dado a mí. La paternidad que, por ejemplo, nos muestra la parábola del hijo pródigo. Cuando el padre ve a su hijo venir, corre hacia él. No le cuestiona absolutamente nada. No le refuta nada. Mientras el hijo se quiere pedir perdón y disculpa, el papá está emocionado porque él regresó. Hay que vestirlo, aquí está el anillo. Ese es el amor con el cual nosotros tenemos que tratar a nuestros hijos. Con mansedumbre, con el amor real que aparece escrito en 1 Corintios 13, en la preeminencia del amor. Cuando nosotros realmente agarramos esa palabra y la metemos en nuestro corazón, somos diferentes. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo y confiamos en el Señor, entonces vemos Él trabajando en nosotros. Entonces, sobre este aprendizaje que tuve, puedo decir dos cosas. Una, la paternidad ciertamente viene de Dios. Y vemos en Juan 14:6, Jesús hablando, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Juan 15:5 dice, yo soy la vid, nosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Qué aprendí? Jamás podremos dar un adecuado testimonio de paternidad si no caminamos de la mano del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es Él quien cambia nuestras vidas y nos capacita para ser buenos padres. Y en consecuencia,
dar entonces la adecuada paternidad a nuestros hijos. En el tema de hoy con nuestros hijos, muchas veces nos sentimos que tenemos suficiente experiencia para criarlos bien, porque tenemos estudios, experiencia, estudios universitarios, posgrados, doctorados, y así también como en el matrimonio decimos lo mismo. En mi caso personal pensé que podía arreglar mi matrimonio y la relación con mis hijos, con mis propios medios, con mi sabiduría, pero nada funcionaba, hasta que al caminar con el Señor Jesucristo me encontré con una de sus tantas bellezas, porque la Biblia está llena de belleza y de palabras en Santiago 3:15 que dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. En otras versiones dice, produce celos, peleas, problemas, ambiciones egoístas, toda clase de acciones malvadas. Sin embargo, en el versículo 17 dice, pero la sabiduría que de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y cuando sentí la revelación sobre esta palabra y entendí que yo quería arreglar mi matrimonio con la mejor voluntad, con mi sabiduría, pero lleno de contienda, lleno de celos, entonces dije, la sabiduría que estoy utilizando es la terrenal, es diabólica. Entonces ahí vine, hice el cambio, el Señor me permitió cambiar. Y en Gálatas 5:22, en la traducción del lenguaje actual, dice, en cambio el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios. Entonces ciertamente comprendí que mi sabiduría era terrenal, que no venía de Dios porque yo estaba lleno de contiendas y cuanta cosa mala. Entendí que mientras yo mantuviera pecado en mi corazón, no podría tener en mí la sabiduría de lo alto. Y por más que tratara de resolver los diferentes conflictos en mi vida, no podría resolverlos. Entonces, debo caminar con el Señor. Este es el aprendizaje. Y cuando en mi vida cuando tengo entonces amor, paciencia, paz, amabilidad, es decir, el fruto del Espíritu Santo, entonces tengo en mi vida la sabiduría que viene de Dios y que sí me permite entonces resolver las diferentes situaciones en mi matrimonio y en la paternidad adecuada y correcta con mis hijos. Lo segundo, qué importante es mi relación con mi esposa para dar una adecuada paternidad. No podemos dar una buena paternidad si no amamos a nuestra esposa. Y en la Biblia encontramos tanto sobre esto. En Proverbios 5:18 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Dice en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Entonces tenemos tanto en la palabra del Señor que nos enseña. ¿Y esto a mí qué me dice? Que si no amamos a nuestras esposas no podremos dar un buen ejemplo de paternidad. Los hijos literalmente son esponjas que observan y absorben todo lo que reciben de sus padres. Si yo le enseño a mis hijos a respetar a mi esposa, ¿cómo le podré enseñar a respetarme a mí como padre y a Dios como padre espiritual? Si mis hijos me ven levantándole la voz a mi esposa, ¿cómo les enseño que a una dama se le trata con delicadeza? ¿Cómo se le enseña a una hija a guardar su corazón para un futuro esposo si ella ve que como padre le es infiel a su madre? Y en caso paralelo, ¿cómo se le enseña al hijo varón ser fiel a una sola dama cuando él ha crecido viendo de su padre serle infiel a su madre? Cuando el esposo ama a su esposa, los hijos crecen buscando un matrimonio similar, es decir, en amor, en fidelidad. Y mientras los hijos están en casa, es decir, solteros, escuchen esto, respetarán al padre por ver su buen testimonio como esposo y cabeza del hogar. En conclusión, ¿qué aprendí con esta enseñanza del Señor? Que es con amor. Es con amor. Es con la guianza del Señor. Con amor, la rebeldía se derrota. Escuchen esto. Con el amor a nuestras esposas,
con el amor a nuestras esposas, nuestros hijos nos respetan, nos obedecen, nos siguen y se someten a nuestra dirección de padre. Y más aún, nos permite que podamos influenciarlos, obviamente positivamente. Entonces, hoy día, cada día le presento al Señor toda situación que tengo con mis hijos. La corrección para con ellos es la que la hago en un momento de tranquilidad, ya no en momento de ira, en la que puedo hablar tranquilamente con ellos y con amor, sin atacar ni ofender, explicando detenidamente mis pensamientos y lo que opino. Y por último, dos cosas para terminar. Cuando le demuestras amor a tus hijos y a tu esposa y al Señor, las cadenas de nuestros hijos son rotas. Las mentiras del maligno de nuestros hijos son destruidas. Y hacemos algo grandioso para la gloria de Dios. Le damos libertad a nuestros hijos para que sean felices, sean capaces de perdonar y amar. Y por último, la paternidad es amar a nuestras esposas. Y se ejerce desde el primer momento que yo decido casarme. Y entiendo ahora que cuando estás encinta, con mayor razón, es el momento para hacerlo más amable y amoroso. Porque el bebé que viene ya en el vientre de mi esposa ya está recibiendo la adecuada paternidad. Gloria al Señor, gloria al Señor. La verdad que me ha gustado muchísimo este planteamiento que has hecho, porque Dios le ha dado justamente al padre, al varón, esa gran responsabilidad, porque es el modelo de Dios para los hombres, para que ejecuten aquí en la tierra. Y así como Él es nuestro creador, Él ha hecho al hombre procreador. Es el procreador, es el protector, es el proveedor, es el instructor que a través del paso del tiempo, ¿verdad? Va dándole todo esto que hablaste, José, a los hijos. Y lo bonito aquí es entender que el hombre como padre, el varón como padre, cabeza del hogar y el responsable de mantener su hogar, es aquel a quien Dios le ha dado la asignación de darle identidad y destino a los hijos. Por eso que nosotros vemos hoy día las cosas que estamos viendo, porque hay gente que no sabe ni siquiera de dónde vino, cómo van a saber hacia dónde van, y les es difícil estar en este caminar, en esta tierra, porque no conocen esa parte de su identidad, así que no saben cuál es su destino. Por eso es tan importante que el padre de familia entienda esta gran verdad y que así como tú dijiste, que luego cuando ibas a corregir, ibas entonces a estar corrigiendo en lo que yo llamaría una autoridad moral. Porque ¿cómo vamos a decirle a nuestros hijos no hagan esto cuando nos ven ellos haciendo las cosas? Y esa es la razón por la que muchos padres no pueden instruir a sus hijos, no pueden darle una disciplina a los hijos, porque no tienen autoridad moral para hacerlo. Y por eso muchos callan y prefieren ser laceferistas, dejar hacer a los hijos las cosas que quieren, porque no tienen la autoridad moral para poderle decir a un hijo, no hagas esto, cuando tú no le estás haciendo el ejemplo. Así que hermoso esta relación de lo que es el padre terrenal para con sus hijos, y un día vamos a estar hablando un poco más a fondo esta relación. Pero hay otra relación que el Señor ha dejado también todavía aquí en la tierra para que nosotros nos vayamos acercando un poco más a esa relación sublime que es la del Padre Celestial. Y por eso nos ha dejado a padres espirituales. Marisela, ¿qué nos dices de esto? Muy buenos días, amados hermanos. Qué alegría es estar los hermanos juntos en armonía, porque dice la palabra que allí trae el Señor bendición y vida eterna. Y para empezar, les invito a que veamos el ejemplo
del apóstol Pablo y de su joven discípulo Timoteo en el siguiente texto de 1 de Corintios 4, que nos habla acerca de esto de la paternidad espiritual. Y dice la palabra así: no les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos, pues aunque tuvieran 10,000 maestros que le enseñen acerca de Cristo, tienen solo un padre espiritual, pues me convertí en su padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Así que les ruego que me imiten. Por esa razón les envío a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. Entonces, al hablar de paternidad espiritual, es necesario recordar por sobre todas las cosas que cada persona que recibe a Cristo como su Salvador llega a nacer en una nueva vida espiritual, y entonces nosotros nos convertimos en hijos de Dios y Él en nuestro Padre Celestial, como bien lo va a explicar posteriormente nuestra hermana Danixa, ese Padre que va a velar por nosotros desde su trono, pero a quien nosotros siempre vamos a darle a Él únicamente la gloria, la honra, el honor y la alabanza que Él se merece debido a su nombre. Y obviamente que esta relación va a estar por encima de cualquier otra relación de paternidad, incluyendo esa paternidad natural o terrenal de la que ya habló el hermano, ¿verdad? Porque Dios es el Padre de todos nosotros y Él es la autoridad máxima en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Sin embargo, ¿verdad? Aunque esta es una verdad eterna, también es cierto que en virtud de ese desarrollo espiritual y del llamado de Dios para algunos de sus hijos, en la iglesia hay algunas personas que han sido constituidos para ser padres y madres espirituales, ancianos o ancianas con madurez y experiencia en la fe, con llamado al gobierno dentro del cuerpo de Cristo. Y desde este punto de vista existen los padres espirituales. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a ver adelante tiene que ver con las características de estos padres y madres espirituales que ellos desarrollan como parte de su llamado. Y tal como lo expuso nuestro hermano José, así como esos hijos necesitan de ese padre terrenal que los protege, que los cuide, que les dé amor, de la misma forma, los hijos de Dios requieren de un padre espiritual. Aquel discípulo que trajo el evangelio para que nosotros naciéramos de nuevo y que imparte a ese creyente más que información, sino que se va a comprometer en amor, a asumir la responsabilidad de cuidar, de regar en oración, de sustentar, de proteger, amparar, afirmar, adoptar, ayudar, preparar, proveer en el proceso de su crecimiento para que el carácter de Cristo sea formado en él y le enseña a vivir como verdadero hijo de Dios, de manera que su vida cumpla el propósito de Dios. Y amados hermanos, tenemos que saber que esta responsabilidad es un privilegio que no debe ser tomada a la ligera. La Biblia nos enseña que la paternidad no solo transmite identidad y sentido de pertenencia, propósito y realización, sino que también transmite autoridad y bendición.
Y esto es lo que vemos en ese versículo que leemos, en esa exhortación de Pablo, que nacía de un sentimiento profundo de afecto, de amor para esos hermanos de Corinto. Ellos eran sus hijos espirituales. Él les dice, no les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos. Y esto le ubicaba con cierta autoridad porque él había sido el instrumento en las manos de Dios para que ellos, así como nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, naciesen de nuevo por la predicación de la palabra y la regeneración del Espíritu Santo. Por lo tanto, como padre espiritual que se consideraba de ellos, no podía permitir que se extraviaran del camino de la verdad. Así como cualquier padre en lo natural, no queremos que nuestros hijos se extravíen en el camino del Señor, como bien lo dijo nuestro hermano José. Entonces, vemos también que el privilegio de este parentesco espiritual y de este cuidado, de esta enseñanza, viene con la responsabilidad no solo de velar por el bienestar de los hijos, sino también tiene la necesidad de que nosotros seamos modelos de vida para que los nuevos creyentes tengan un ejemplo a seguir, como Pablo se los recuerda en el versículo 16, dice, así que les ruego que me imiten. Y no debemos entender, amados hermanos, que Pablo, poniéndose como ejemplo, está tratando de usurpar el señorío y la autoridad de Cristo en la vida de los corintios, ¿verdad? Nunca olvidemos que el legado realmente es de Dios para cada uno de sus hijos. Lo que hace un padre espiritual que tiene una actitud paternal y sabia con sus hijos es transmitir su ejemplo y carácter, de su ejemplo de carácter y de principios. Y no, hermanos, con el fin de crear un clon, vamos a decir así, de él o de realizarse en otra persona, sino que aprendan a tener su propio caminar con Dios, que no dependa, ¿verdad?, del que lo está instruyendo, sino además de poner las bases para lo que Dios haya puesto en la vida del discípulo como su propósito de Dios, pueda despertar y desarrollarse con buenos cimientos. Y es ese padre espiritual el medio que Dios usa para bendecirlo y son el canal a través del cual Dios le va a transmitir toda la herencia espiritual, dones, revelaciones, autoridad, unción, etcétera, ¿verdad? Que ese nuevo creyente necesitará para ser eficiente y efectivo en el llamado que Dios le ha hecho y que le van a abrir las puertas de la realización y la prosperidad de ese llamado. Y como le dije anteriormente, eso es un llamado, es una responsabilidad, es un privilegio que no debe ser tomado a la ligera. Y es por ello que un padre espiritual tiene también deberes, responsabilidades, tiene características, ¿verdad? Entre las cuales, por la premura del tiempo, vamos a mencionar algunas, pero hay muchas más. Y nosotros podemos ver que un padre espiritual engendra o da a luz hijos. Miren lo que dice el versículo 15, dice, pues aunque tuvieran 10,000 maestros que le enseñaren acerca de Cristo, tiene un solo padre espiritual, pues me convertí en su padre, en Cristo Jesús,
cuando les prediqué la buena nueva, cuando los engendré en Cristo Jesús, ¿verdad? Un padre también alimenta, un padre corrige y amonesta. En segunda de Timoteo 4:2, nosotros podemos ver lo que la palabra dice. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Un padre espiritual ama, un padre espiritual cuida. Isaías 4:11 nos dice, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo, dice, llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Un padre también espiritual aconseja, instruye. Jeremías 3:15 dice, y os dará pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y entre algunas de las características de un padre espiritual podemos mencionar que tiene una fe viva, trabaja por amor. Ese padre espiritual tiene constancia, conserva la esperanza, y esto lo resume, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 1:3. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Un padre espiritual es ejemplo a los suyos y también es ejemplo para los otros. Dice, de tal manera, dice, que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo te convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Un padre espiritual también tiene buen concepto de los demás, también tiene una conversión genuina. Un padre espiritual es aprobado por Dios, agrada a Dios. Un padre espiritual es examinado por Dios, tiene compasión, ¿verdad? Es un guerrero espiritual para sus hijos. En fin, muchísimas otras características que aquí pudiéramos mencionar de un padre espiritual. Entonces, así como nosotros hemos visto, nosotros necesitamos en esta generación de padres espirituales en nuestras iglesias, obediencia, carácter, humildad y pasión, porque Dios, hermano, está haciendo y va a hacer y seguirá haciendo cosas grandes. Así que nosotros anhelemos ser padres espirituales, parir esos hijos espirituales, dar gracias a Dios por esos padres espirituales que nosotros hemos tenido. Pidámosle a Dios que nos haga fructíferos en su obra. Pero nunca olvidemos que nosotros nunca vamos a ser dueños de las personas, sino que solamente somos servidores, que cuidaremos de ellos, ¿verdad? Esos peldaños para que los que vienen después de nosotros puedan subir. Y así que si algo ha de gloriarse un padre espiritual, gloríese en lo que Dios hará en la vida de sus hijos, esos hijos que puso en sus manos para que usted los llevara al crecimiento de la fe. Y nuestra mayor satisfacción será verlos servir a Dios, alcanzando su llamado y también siendo fructífero en esos otros que vendrán. Dios los bendiga, queridos hermanos. Gracias. Gloria a Dios. Y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque dice la palabra que tenemos nuestros pastores que cuidan por nosotros, que debemos orar por ellos. Dice la palabra, asimismo tenemos ayos, que significa maestros,
Y tenemos personas que nos instruyen para que nosotros crezcamos espiritualmente. Y nosotros vemos pues en nuestro caminar y le damos gracias a Dios que Él nos ha puesto en una iglesia en donde tenemos todo esto y podemos tener a esas personas y las tenemos de cerca. Pero hay muchas personas que han tenido muchos tropiezos con sus guías espirituales. Y igualmente, pues, imaginen una persona que viene con esos disturbios desde su hogar, no teniendo un padre terrenal que lo acoja. Luego llega a una iglesia y hay entonces problemas porque no encuentran a ese padre espiritual que los sepa guiar hacia ese Dios. Entonces, así vemos muchas personas que van caminando en este mundo. Pero vuelvo y repito, nosotros le damos gracias a Dios por la iglesia donde nos ha puesto, en donde tenemos estos padres espirituales, ¿verdad? Que nos guían, nos aman y nos quieren llevar hacia esa verdad. Así que lo que pasa con esto, cuando una persona no tiene esto bien marcado, entonces por eso les es difícil cuando ellos conocen a Dios y quieren tener una relación cercana, pero como no lo han tenido desde su casa o desde la iglesia, entonces confrontan estos problemas y muy serios para poder conocer a Dios como el Padre Celestial. Se les hace difícil llegar a esa intimidad con Dios porque no han tenido una buena relación ni con sus padres ni con sus líderes espirituales. En Isaías 63, 16 dice: pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Por eso decíamos que cuando Jesús tuvo esa revelación, ¿verdad? Porque él vino ya con esa revelación de su Padre, porque así lo dice la palabra, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Eso es la relación más cercana. Dio a lo más grande, a su unigénito, a lo más preciado por nosotros. Y vuelvo y digo, ¿de qué manera nos amó el Señor? Una manera incomprensible para nuestro intelecto aquí todavía en la tierra. Aquí no lo vamos a entender. Por más que hagamos, no lo vamos a entender. Pero un día el Señor nos va a mostrar por qué Él hizo todo esto y lo vamos a entender. Así que gracias le damos a Dios porque nos ha dado a un Padre celestial y que dice la palabra, aunque mi madre o mi padre me dejaran, con todo el Señor nos recogerá. Y él recoge a sus hijos con grandes misericordias. Danitza, muéstranos un poco lo que dice la palabra acerca de ese Padre celestial. Dios les bendiga a todos. De verdad que a ver a Dios como Padre, la paternidad de Dios le da al creyente su verdadera identidad. El encuentro con Dios no es solamente un encuentro con el Creador, con el Sanador, con el Salvador y Señor. Es un encuentro en el momento que nosotros conocemos al Señor. Esto se hace un encuentro del Padre Celestial, el Padre Celestial de nosotros. Al encontrar a Dios como Padre Celestial, entonces nosotros encontramos nuestra identidad, que eso es muy importante. Me tocó mucho lo que habló José, porque aquí vemos lo que él decía. Si yo como padre no doy un buen ejemplo a mis hijos, entonces cuando yo llego a los pies del Señor, me es difícil tener una buena relación porque el testimonio que yo vi de mis padres no fue el mejor. ¿Okay? Entonces, en la paternidad de Dios es la que nos da el carácter. Cuando nosotros conocemos al Señor, y aquí de nuevo tomo el testimonio de José. Él habló que cuando él conoció al Señor,
esa relación de padre e hijo se afirmó tanto que él entonces pudo transmitirle a sus hijos, transferirle a sus hijos, ese amor que Dios le dio a él, ese amor que él podía ofrecerle a sus hijos. Porque de verdad nosotros no podemos muchas veces hacerlo con nuestras propias fuerzas. Entonces vemos que cuando nosotros recibimos esa paternidad de Dios, Él empieza entonces a moldear nuestro carácter, empieza nuestro carácter a desarrollarse y la naturaleza espiritual en nosotros también. Dios quiere entonces revelar su paternidad para que nosotros podamos ser hijos con identidad. Fuera de la paternidad de Dios somos simplemente criaturas, hechuras de Dios, pero la paternidad de Dios nos introduce a la familia celestial. Nos da un nombre y una identidad espiritual. Nos da también un lugar y una posición en la familia de Dios, así como lo habló en antes Marisela. Nos da también esa posición como hijos y como herederos, que eso es muy importante porque todo padre tiene una herencia para sus hijos. Entonces, como creyentes tenemos la bendición de un parentesco íntimo con el Dios vivo, creador del universo. ¡Wow! ¡Qué padre tenemos nosotros! Entonces podemos llamar a Dios Padre nuestro porque somos adoptados en su familia como hijos. Vemos entonces que la palabra padre en griego es pater, que viene de una palabra radical que significa nutridor, o sea que Él nos llena, que Él lo que tiene es abundante para nosotros, que es también un Dios protector, que sirve para protegernos o para impedir que alguien o algo nos haga daño, que protege, que favorece con su fuerza o con su influencia a alguien o algo para que éste esté en buenas condiciones. O sea que nuestro Padre Celestial desea que todos nosotros, sus hijos, estemos en óptimas condiciones. Y ahí me voy nuevamente al testimonio de José, cuando habló que el niño decía todo lo que el niño aprendió, porque eso lo aprendió de su padre, del testimonio de su padre, pero al su padre conocer al Padre Celestial. Entonces necesitamos conocer a Dios como nuestro Padre para poder tener entonces una visión equilibrada de Él. Y aquí me voy yo a eso, cuando yo no tenía al Señor que tenía mi papá fue un hombre muy duro. Por lo tanto, yo no tenía una buena relación con él, porque era un hombre de campo, un hombre muy duro, no manifestaba sus sentimientos. Entonces me costó mucho a veces ver aquellas cosas que a mí me desagradaban o me hacían enojar de mi papá. Pero entonces cuando yo llegué a los pies del Señor, aprendí que yo tenía que honrar a mi padre y amarlo tal y como él era. Pero en ese acercamiento a mi Padre Celestial y en esa relación íntima que yo empecé a tener con mi Padre Celestial, empecé yo también a tener una buena relación con mi papá. Mi papá solamente me daba el beso de Navidad, de Año Nuevo, y yo le daba el beso del Día del Padre. Pero cuando yo conocí al Señor, aprendí a amarlo así, tal como era, y a poder manifestar mi amor hacia él, al punto que cada vez que mi papá me veía, me daba un beso y me abrazaba. Entonces, al conocer yo a ese Padre Celestial, que me amó de tal manera, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga esa vida eterna. Cuando él me mostró ese amor que cubre multitud de pecados, a ese amor que lo puede todo, entonces ahí se manifestó ese Padre Celestial, esa paternidad. Entonces la idea del Señor como un Dios personal no es evidente sino hasta en el Nuevo Testamento. Vemos que en Mateo 6:9, yo se los dejo ahí de tarea, sin embargo, vemos aquí que en el Nuevo Testamento se demuestra claramente, cuando nos damos cuenta de que se refiere al Dios Padre,
solamente lo podemos ver 15 veces en el Antiguo Testamento. Mas, sin embargo, en el Nuevo Testamento vemos al Dios Padre 254 veces en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ahí vino la manifestación de Jesucristo, su Hijo. Pero también vemos la manifestación del amor del Padre hacia nosotros. Aquí vemos entonces a un Padre Celestial amoroso y a un Padre Celestial personal que está profundamente interesado en los detalles de nuestra vida. Nuestro Padre Celestial no es un Padre indiferente a nuestro dolor. Nuestro Padre Celestial no es un Padre indiferente a nuestras lágrimas, a las situaciones que podemos estar pasando en este momento. Entonces yo le voy a pedir que usted se tome un segundito y yo le voy a preguntar, ¿crees en el Padre Celestial? ¿Clamas a ese Padre Celestial en un momento de crisis? ¿Amas tú a Jesús, su Hijo? Entonces podemos recordar que el Padre terrenal es el sustituto temporal de Dios, el modelo físico de Dios. Cuando yo perdí a mi padre, yo sufrí mucho porque yo estaba casi recién convertida, pero recuerdo que ese fue un dolor, un duelo muy fuerte, pero hubo un momento en mi vida que yo, pasaron los días y yo me miré al espejo y yo escuché la voz de Dios que me dijo, yo le dije al Señor, Padre, ahora yo qué voy a hacer sin mi papá. Yo lo extraño y me hace mucha falta. Y recuerdo que escuché la voz de Dios que me dijo, yo soy tu Padre Celestial. Yo soy tu Padre Celestial. Me lo repitió 3 veces. Yo soy tu Padre Celestial. Y en ese momento yo sentí que algo cayó sobre mí y yo recibí la revelación del Padre Celestial, de mi Padre personal, del Padre íntimo, de aquel que quiere tener esa relación íntima de padre a hija. Y a partir de ese momento, ese luto se fue, porque Él tomó el lugar de mi Padre. Y eso es lo que quiere nuestro Padre Celestial, que Él quiere tomar ese lugar de Padre, porque muchos de nosotros no le hemos dado todavía ese lugar, ¿sí? Ese lugar de preeminencia, ese lugar donde Él pueda manifestarse y revelarse a nuestras vidas como el Padre Celestial. Entonces vemos que el tema de la paternidad de Dios es primordial para todos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no tenemos una idea clara de ese Padre Celestial, porque nunca hemos desarrollado esta relación de confianza. ¿Ah? Es tan esencial en nuestro trato, en nuestro caminar, en nuestra vida diaria. Para ser sanados, también necesitamos experimentar a Dios como nuestro Padre Celestial. Entonces, Dios es nuestro Padre perfecto. Debemos entonces tomar en cuenta que nosotros tenemos a ese Padre protector, el Padre que provee, el Padre que instruye a lo largo de la vida de un niño, pero también tenemos a un Padre que aconseja. Dice la palabra de Dios, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Vemos aquí al Padre que aconseja. Podemos también recibir de nuestro Padre Celestial la protección de un Padre. Nosotros como padres terrenales protegemos a nuestros hijos, pero esa protección que yo le doy a mis hijos no se puede comparar nunca con la protección de mi Padre Celestial. Y eso lo tenemos en el Salmo 91. Lo tenemos en Juan 10:27, que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Porque tenemos a ese Padre que protege. Tenemos también a un Padre Celestial que es paciente.
paciente. Aunque muchas veces nosotros, sus hijos aquí en la tierra, no tenemos paciencia, pero vemos entonces al Padre paciente, como dice Mateo. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba y le decía: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, le perdonó la deuda. Aquí tenemos un ejemplo de la paciencia de nuestro Padre Celestial en esta parábola. Tenemos a un Dios que nos ama y lo tenemos en Juan 3:16. Un Padre Celestial que nos labra y nos poda, que eso a nadie le gusta, ¿verdad? Que la plantita cuando es podada, vemos como si se estuviera muerta, pero vemos que después de esa poda, esa plantita empieza a echar, a retoñar y a florecer y a dar frutos. Amén. Vemos entonces a un Padre justo. El Padre justo dice: en el mundo no lo ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Tenemos que tener una revelación del Padre justo, del Padre que nos ama, del Padre de misericordia. Así como le dijo el Señor a Moisés: tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y me compadeceré de quien yo me quiera compadecer. Tenemos a un Dios de misericordia, un Padre que nos moldea, un Padre que nos forma, un Padre compasivo en el cual Él nos puede consolar de todas nuestras tribulaciones para que nosotros podamos también consolar. Y aquí vemos entonces, ese Padre nos enseña, Él nos consuela y nosotros podemos consolar a aquellas personas que tienen necesidades de ser consolados. Entonces, Dios nos bendice con toda bendición espiritual. Él nos corrige y también nos disciplina, porque el Padre que ama, corrige y disciplina. Es un Dios que provee todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Tenemos también un Dios perdonador, ¿sí? Y a quien mucho perdona, mucho ama. Esto nos demuestra entonces claramente que cuando nosotros nos damos cuenta de que el Dios Padre se revela o está con nosotros, ¿sí? Pues solamente en el Viejo Testamento lo podemos ver 15 veces, mas sin embargo lo podemos ver y leer 254 veces en el Nuevo Testamento. Aquí nos damos cuenta el gran amor del Padre Celestial. Entonces, ¿qué aprendí yo, amada Pastora Lucia? Aprendí que la paternidad, cuando nosotros recibimos esa paternidad de Dios, enseguida viene sobre nosotros la identidad de hijos de Dios. Los hijos de Dios no mendigamos. Los hijos de Dios buscamos siempre la excelencia. Los hijos de Dios desean obedecer al Padre, confiar en Él, esperar en Él. Entonces vemos que de acuerdo a todo esto, cuando nosotros tenemos arraigado la paternidad y la identidad del Señor, tiene entonces ese encuentro personal con Dios que nos hace verlo, conocerlo. Recibimos la revelación del Padre Celestial. Entonces, la paternidad de Dios es la que va a hacernos a nosotros alcanzar ese carácter y esa naturaleza espiritual y esa vida en abundancia. Es la que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Amén. Muchas gracias. Amén. Amén. Yo quiero leer un pasaje que lo estuvimos viendo cuando estábamos aprendiendo el principio de la disciplina. Y me gusta mucho porque está muy, muy relacionado con lo que estamos viendo en el día de hoy. Y dice la palabra: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos.
¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, así como decía José, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, yo quiero que cada uno diga una última consideración, un consejo o una palabra que nos quede grabados de que tenemos así en ese orden a un Padre terrenal que nos modela, a un Padre espiritual que nos conduce hacia un punto específico en nuestro crecimiento espiritual. Y Danixa, tú que los lleves hacia ese encuentro de ese Padre Celestial a aquellos a quienes no han conocido de este Dios todopoderoso, nuestro Abba Padre. José. Gracias, pastora. La palabra es clara, nos dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Y en su momento el Señor me dio esta palabra y estaba yo tan complicado en mi vida, mi matrimonio, mi familia, y dije, es el camino. Y comencé a buscar del Señor y a clamarle. Al tiempo me dio un sueño en que estaba con mi esposa en una nueva casa con un varoncito en brazos. Y luego, una madrugada me levanté y escuché, probadme ahora en esto. ¿Qué quiero decir con esto? Ciertamente el sueño lo vi cumplido, ¿no? Para tener una paternidad adecuada, yo tengo que rendirme a los pies del Señor. Es la única forma. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro. No hay otro camino. Y lo segundo que quisiera decir es que en la Biblia vemos diferentes pasajes donde el pueblo se alejó del Señor. Nosotros estamos llamados para que nuestra descendencia no se olvide ni se aparte del Señor. Y es aquí que no tiene a los matrimonios en la mira para atacar. Porque con ese ataque a los matrimonios debilita, destruye la paternidad para nuestra descendencia. ¿Esto qué me dice a mí? Tenemos que luchar con las armas que Dios nos ha dado y en especial con el amor para que nuestro matrimonio se mantenga sólido, seamos uno solo y entonces con ese amor a nuestra pareja dar la adecuada paternidad a nuestra descendencia. Amén. Gracias, José. Marisela. Sí, el micrófono, Mari. No, sí. Ya, ¿me escuchan? Sí. Sí. Sí, ya. Ok, gracias. Bueno, como le decía, yo creo, yo estoy consciente y yo soy partícipe de ello, que el Espíritu Santo está preparando los corazones de su iglesia y nosotros también lo estamos viendo en nuestra iglesia. Hay esperanza. Está preparando esos corazones para un avivamiento de paternidad espiritual. Y esto significa que es necesario que cada uno de nosotros, ya sea como padres, líderes, mentores o pastores, estemos determinados a servir con excelencia a nuestro maestro y que respondamos a ese llamado de Dios y que nosotros encaremos nuestra responsabilidad sobre las nuevas generaciones de creyentes. Entonces, nos toca a nosotros, desde cada una de nuestras trincheras,
ya sea en el hogar, en nuestro grupo de influencia, en nuestra iglesia local, preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. La palabra de Dios dice en el libro de Josué, en el capítulo 2, que una vez que Josué murió, dice el versículo Dios, toda aquella generación fue también recogida con sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni las obras que él había hecho por Israel. Entonces, tal como en esos días de Josué y de sus descendientes, nosotros hoy nos encontramos ante la enorme necesidad de afirmar el evangelio en nuestros hijos espirituales. Nosotros debemos conducir a esta generación a un encuentro cara a cara con la enseñanza y el señorío de Jesucristo. Y hoy nosotros debemos ser un modelo para ellos de semejanza a Cristo, guiándolos a través de un proceso de formación espiritual y mediante una relación personal y relevante con Jesús y su palabra. Y es mi deseo y es mi constante oración que nuestra pasión por el Señor Jesús nos lleve a ser esos padres y madres espirituales responsables, ejemplares, padres espirituales comprometidos con esa misión de formar discípulos hasta que lleguen a la estatura de la fe de un varón perfecto. Esto es Cristo Jesús. Entonces, que tengamos eso en mente en nuestro corazón, que comprendamos nuestra responsabilidad y que escuchemos ese llamado del Señor para formar y para edificar y para establecer en la roca que es Cristo Jesús a ese nuevo creyente. Que el Señor bendiga su vida, su ministerio, su familia y que el Señor te dé la sabiduría y el poder para sumarte a esta gran labor para el engrandecimiento del reino y de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Excelentes consideraciones. Y yo también quiero exhortar aquí a todos para que cada uno nos convirtamos en esos padres espirituales y que es necesario, y más en este tiempo que nosotros estamos viviendo, que nosotros tomemos esta labor de padres espirituales con mucha seriedad, porque para esto el Señor nos ha puesto en este tiempo de gran necesidad, donde pues no importa, mucha gente de verdad ha tenido tantos tropiezos con sus padres terrenales y como dijimos también, quizás con los espirituales, pero aquí estamos, estos que estamos escuchando el día de hoy, estos que van a escuchar, tienen esa oportunidad, así que no la desaprovechemos y vayamos a hacer ese discipulado, hacer esa gran comisión que el Señor nos dejó. Dani. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Miren, les tengo una buena noticia y les tengo una palabra de verdad de consuelo a todos aquellos que han sentido que en algún momento sus padres terrenales les han fallado, sus padres espirituales les han fallado. Tenemos a un Padre celestial que nunca nos ha fallado. Desde niño nosotros desarrollamos algunas características que nos convierten y a veces nos hacen ser parecidos o nos parecemos a nuestros padres, ¿sí? Eso es en lo natural. Pero Dios nos otorga junto con su paternidad una nueva identidad. Y somos hijos porque tenemos a un Padre celestial, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tenemos a un buen pastor que siempre nos ha cobijado. Tenemos a un proveedor que nos ha provisto de todo. Tenemos a un Dios que nos trae sanidad y medicina en el momento que nosotros necesitamos. Y ese es cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestros corazones como nuestro Señor y Salvador personal e íntimo. Somos hijos del Creador del universo. No somos cualquiera, somos hijos del Creador del universo, pero sobre todo somos hijos del Padre celestial.
que nos ama incondicionalmente. Él nos ama con ese amor eterno, así como dice la palabra, que por lo tanto Él ha prolongado sus misericordias sobre cada uno de nosotros, amada pastora Lucy. Yo los quiero llevar en este momento a una reflexión, y es el deseo de cada uno de los que estamos aquí en esta sintonía, de los que estamos en esta unidad del Espíritu Santo. Y yo quiero hacerles una invitación muy personal a todos aquellos que necesitan a Jesucristo en sus corazones. Aquel que en algún momento de su vida tuvo al Señor en su corazón, pero se apartó. A ese hijo que se apartó como el hijo pródigo, ¿sí? Entonces vemos que somos hijos por un derecho adquirido en Cristo Jesús. Entonces vemos que la expresión esta que nos dio potestad de ser llamados, porque la potestad es la autoridad legítima que el Señor nos dio, que el Padre Celestial nos ha dado. Entonces yo quiero en este momento desatar una palabra que declare que tú tienes a un Padre Celestial que te ama, que Él va a cumplir cada palabra, cada propósito. Él va a cumplir sus promesas y todo lo que Él ha dicho de ti, porque somos el pueblo de Dios. Y nosotros venimos a esta tierra para hacer bendición, ¿sí? Porque somos bendecidos hasta que sobreabunde cada bendición sobre nosotros. Entonces, en esta hora, yo quiero llevarte a esa reflexión que dice la palabra de Dios, que nosotros necesitamos de Jesucristo. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:20, que el Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. ¿Sabes tú que en este momento el Señor quiere tener un banquete contigo? La palabra también dice en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron. Hoy yo te llamo y te invito para que tú recibas a Jesucristo en tu corazón, porque dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Crees tú en el nombre de Jesús? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú que Él murió y resucitó al tercer día? Entonces, si tú crees y dices, sí, yo creo, entonces te puedo decir, y esta es la buena noticia, entonces Él te dio la potestad de ser hecho o hecha hijo o hija de Dios. Ahora yo te insto también y te hago una invitación para que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y tú creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces serás salvo y llegará la salvación a tu vida. Vas a repetir conmigo esta oración, y esta oración nosotros le llamamos la oración de fe. ¿Por qué? Porque esta es la oración más importante que todo creyente debe hacer. La primera oración es la oración de arrepentimiento y de reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador. Debemos entonces reconocer cuál es nuestra condición humana. Somos pecadores. Así que repite conmigo: Señor Jesús, sé que soy pecador o pecadora y que necesito de tu perdón. Creo que tú moriste por mis pecados y yo me arrepiento de ellos. Quiero dejar de pecar. Necesito que el pecado no se enseñoree de mi vida. Por eso en esta hora te invito y te acepto en mi corazón como mi Salvador. Quiero aprender a confiar en ti. Quiero caminar agarrada de tu mano. Quiero seguirte como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor, porque hoy puedo declarar que tú moriste por mí y tú resucitaste al tercer día. Ahora sé, Señor, y siento en mi corazón que tú estás aquí morando en mí. Gracias te doy, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ahora nos unimos todos en esta oración,
pidiéndote que tu Espíritu Santo selle cada corazón y cada vida que hizo esta oración de fe. Padre, pedimos en el nombre de Jesús que tú los llenes de ti, que ellos puedan dar testimonio de ti y puedan dar fe que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora, Señor, tú no eres un visitante en la vida de ellos. Ahora tú moras dentro de ellos. Y sabemos, Señor, que tú le vas a dar vida y vida en abundancia, porque esa es la plenitud del verdadero Hijo de Dios cuando recibimos esa paternidad del Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, y todo el pueblo de Dios dice amén, Amén, y amén. Bienvenidos, amén. bienvenidos. Gloria a Dios. Dice la palabra, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y con esto nos despedimos y le damos gracias a todos por ese favor de poder acompañarnos. Así que si quieren crecer con nosotros, todos aquellos, pues los invitamos a que se reúnan en nuestras plataformas para que puedan entonces recibir más de esta palabra en el nombre de Jesús. Gracias.